pasando porque no es la primera vez que aquí hablamos con funcionarios de prisiones que aseguran tener miedo de que les maten. El problema parece que se ha incrementado después de que instituciones penitenciarias les alertara de que extremaran las medidas de protección personal. El motivo, pues al parecer habría salido a la luz un supuesto complot de presos yihadistas para acabar con la vida de un funcionario en la cárcel de Teixeiro, en La Coruña. Hablamos en este instante que estamos hablando de una cárcel en la que en alguna ocasión, no sé si lo recordarán, se encuentra el Aníbal Lecter de nuestros presos, uno de los presos más peligrosos de nuestro país. Pero no solo esta prisión, o sea, estamos llevando hoy el tema de Teixeiro, pero es en muchas otras prisiones los funcionarios están recibiendo agresiones prácticamente diarias, están indefensos, están faltos de personal, es decir, es un colectivo que están muy olvidados desde hace muchísimo tiempo y se nos olvida que tienen en su mano el tratamiento de estos presos tan peligrosos de los que estamos hablando. O sea, una de las cosas más asombrosas que hay es que, por ejemplo, los funcionarios de prisiones no tienen la condición de autoridad dentro de prisión. Es decir, todas estas agresiones les salen muchísimo más baratas porque no tienen esa condición, porque si no, el preso probablemente también se lo pensaría más si se leyese. Y es una decisión que es simplemente gubernativa. Quiero decir, que es una decisión, si los profesores hemos decidido que sean autoridad mientras y los médicos, o los médicos cuando están atendiendo, ¿cómo es posible que un funcionario de prisiones que está constantemente tratando con delincuentes, con gente peligrosa, no tenga esa condición? Te doy toda la razón, Pablo, pero el delito de atentado contra gente de la autoridad es muy barato, Yo he asistido a juicios en el que por 30 euros, haberle dado un puño, haberle dado un bofetón y haberle dicho al juez, qué barato le ha salido usted pegar a un policía. Ya, pero es muy barato, Vamos a ir haciendo, así que vamos a seguir mientras intentamos arreglarlo. Como te decía María, disculpen, es el reconocimiento, ¿no? Al hilo de lo que apuntaba Pablo, creo que es muy importante para los funcionarios de prisiones que realmente se les reconozca que son una figura de autoridad para dotarles de medios y estrategias. O sea, a veces nos olvidamos que cuando este tipo de sujetos, antes hablábamos del asesino confeso de Laura Luermo, ¿no? Este tipo de sujetos tan peligrosos van a las cárceles y en las cárceles hay personas profesionales que se dedican a cuidarlos, a atenderlos, a prestarles un servicio, en fin, a colaborar para que esta gente se reinserte. Los que puedan, los que no, están ahí recluidos. Y esas personas tan peligrosas son los que atentan con estos funcionarios que están absolutamente indefensos. Entonces, reconocerles como figura de autoridad es fundamental. Y darles de medios hay en determinados turnos que está un funcionario para atender un módulo con no sé cuántos presos. Pero si ahí os doy la razón, pero que tampoco pensemos que el que se les reconozca como funcionarios, o sea, como agentes de la autoridad, les va a permitir un cambio funcional, un cambio estratégico. ¿Por qué? Porque el preso, por desgracia, es un delincuente y sabe lo que hace y está acostumbrado a la violencia. Otra cosa es que para mí sería mucho más importante, que son complementarios, que se les dotara de alguna herramienta, algún arma. Claro. Ahí entramos en un tema polémico, pero te doy la razón. Algún arma, alguna fórmula. Ellos reivindican también, ellos reivindican más medios para que estos señores se puedan defender dentro de la legalidad y habiendo recibido la formación necesaria. Por eso que es un todo, es los medios, el personal, el dinero, todo. Bueno, pues le doy buenos días a Miguel Ángel Vicente, él es vocal de instituciones penitenciarias. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo cree que están las situaciones? Hemos escuchado, llevamos mucho tiempo hablando en este caso de las demandas por parte de los funcionarios de prisiones, de sus demandas, sobre todo ese miedo que dicen pasar en su día a día en el trabajo. Bueno, lo cierto es que la normalidad de la vida cotidiana en prisiones no es exactamente como ustedes están refiriendo, ni muchísimo menos. La cotidianidad refleja una vida bastante más normalizada. Los internos, los presos y las presas trabajan, hacen sus programas de tratamiento y tienen unas relaciones con los funcionarios de cualquiera de las áreas, de vigilancia, de tratamiento, sanitaria, etcétera, de bastante normalidad. Es cierto que trabajamos con una población pues que tiene muchas precariedades y que, como también ustedes han manifestado, pues en ocasiones se manifiesta de manera violenta. Pero mire ustedes, en los últimos años, en los últimos 9 años, y gracias precisamente a la labor de estos funcionarios de instituciones penitenciarias, de los funcionarios de vigilancia, de los psicólogos, de las psicólogas, del personal que trabaja en el ámbito de las actividades deportivas, ocupacionales, es decir,
de la institución penitenciaria en su conjunto, digo que en los últimos 9 años se han reducido a la mitad las agresiones, de en torno a unas 450 en el 2010 a 218 en este año, la mitad de las cuales ni tan siquiera, afortunadamente, han supuesto ningún tipo de lesión para el funcionario. Cualquier agresión siempre es deplorable y lamentable, pero ciertamente la normalidad es lo que debería significarse en la vida penitenciaria. Hablaban ustedes hace unos instantes de algunas reivindicaciones que han estado haciendo los trabajadores muy razonables, como puede ser ese reconocimiento de la condición de agente de la autoridad. Han de saber ustedes, como bien saben también las organizaciones sindicales, que en estos momentos la tramitación de la reforma de la ley penitenciaria para que se recoja esa figura en esos estrictos términos está en los últimos pasos de la tramitación parlamentaria. Miguel Ángel, es decir, quería preguntarle también, porque ustedes dígame. también desde instituciones penitenciarias se han quejado de que los funcionarios están llevando una huelga encubierta en 11 prisiones. ¿Por qué dicen eso? Bueno, yo no creo que ningún responsable penitenciario haya hablado en esos términos. Lo que estamos constatando, y se ha producido en las últimas semanas, tras un anuncio de lo que se ha denominado por las organizaciones sindicales como la Semana de la Salud, es una falta de asistencia, en algunos casos importante, en algunos casos podríamos decir masiva, en los centros penitenciarios. No hemos calificado más que en los estrictos términos que les estoy refiriendo lo que ha acontecido, y es que los trabajadores, una parte importante de los trabajadores en algunos centros, no se han presentado a hacer sus turnos de trabajo alegando distintas dolencias o enfermedades, algo que los propios sindicatos anunciaban a finales de noviembre como la denominada Semana de la Salud. Esos son los términos en los que se ha pronunciado esta administración. ¿Y qué datos tiene sobre ese supuesto complot que se ha hablado de presos yihadistas para acabar con la vida de un funcionario en la cárcel de Teixeiro? Precisamente en estos momentos en los que la información es algo importante y sobre todo es muy sencillo trasladar información por cualquier medio a cualquier persona, pues hemos de decir que es importante alegar la responsabilidad de la información que se transmite. No existe ningún complot. Fíjense, esta noticia a la que ustedes estaban refiriendo hace unas semanas trasladaba una idea absolutamente falsa, no es cierta, que un movimiento yihadista pretendía atentar contra algún funcionario o algunos funcionarios. Hace unos días esa misma noticia lo que trasladaba era que era la mafia calabresa la que va a hacer o que la va a intentar este complot. Mire usted, simplemente es que no es verdad. En consecuencia, hay un esfuerzo importante por intentar desmentir lo que simplemente no se ha producido. En consecuencia, sí que creemos que es importante en estos contextos y en esta situación abogar a la responsabilidad de la información que se transmite, porque ciertamente si el clima de la convivencia en los centros tiene unos niveles de normalidad muy elevados, es precisamente gracias a la labor de esos funcionarios en todas sus áreas, a su responsabilidad, a su competencia y a su cualificación. Eso ha logrado establecer unas ratios de agresiones, si me permiten la expresión, a funcionarios muy lejos de la realidad que se transmite y muy lejos de lo que sucede en nuestros entornos. Le comentaba que este año vamos a cerrar el año con en torno a unas 210 agresiones a funcionarios, reitero, más de la mitad sin ningún tipo de lesión. Y nos parece importante en cualquier caso, es un número importante y habrá que hacer todos los esfuerzos posibles, habrá que poner en marcha para poder optimizar, racionalizar y hacer que este número siga disminuyendo. Pero si esto ha sido así, es precisamente por los funcionarios. En consecuencia, otro tipo de políticas informativas que se están teniendo por parte de algunas organizaciones sindicales, entendemos que están trasladando una idea del funcionario de instituciones penitenciarias que, reitero, es un funcionario cualificado, comprometido y con un altísimo sentido de la responsabilidad que no se ajusta a la realidad. Pues matiz hecho y sobre todo su versión de lo sucedido a Miguel Ángel Vicente, vocal de instituciones penitenciarias, a quien agradecemos que haya estado en directo con nosotros. Gracias a Miguel Ángel. Aquí, Pedro, en ese impasse que tú estabas con el micrófono, por si no te ha dado tiempo, la versión que nos daba Miguel Ángel Vicente, vocal de instituciones penitenciarias, decía que ese supuesto complot que no existía, dice que primero se habló de presos yihadistas, que después llegó incluso a hablarse de la mafia calabresa, pero que él negaba aquí en Televisión Española que existiera ningún complot al respecto. Sí, es verdad que y eso, instituciones penitenciarias lo mantienen. Lo que es verdad además
que instituciones penitenciarias se ha comprometido en la lucha contra el yihadismo, y de hecho hay dos operaciones que son importantes. La primera de ellas en la que se le echa por la Guardia Civil, pero sobre todo con información de los funcionarios, de los propios funcionarios de instituciones penitenciarias, que facilitaron la información para que fuesen detenidos. Me parece que eran 7 presos yihadistas que estaban intentando formar una especie como de grupo o trama, y estaba liderado nada menos que por Yamal Zogam, no nos olvidemos, uno de los autores materiales del 11M. Y hay una segunda operación que se ha hecho sobre 4 capitanes sirios que están ingresados en prisión, también instituciones penitenciarias ha tenido un papel importante, y que estos se dedicaban a través de financiación de distintos tráficos de armas, de drogas y en fin, y de personas, también a financiar actividades terroristas, y en esa investigación los funcionarios de prisiones también han tenido un trabajo y un papel muy importante. Y luego no olvidemos ahí lo que está apuntando el señor Vázquez. Él hablaba antes de las agresiones en las que luego quedan en nada, ¿no? Él decía que no suma en las estadísticas. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, cuando un funcionario es víctima de una agresión de estas características, aunque aparentemente no haya sucedido nada contra su integridad física, sí ha sucedido algo a nivel psicológico. Hay muchos de estos funcionarios que después presentan un estrés postraumático, precisamente porque han sido objetos de una situación de altísimo estrés para las que no han tenido recursos para poder manejar. Es decir, es verdad que no aparece como una estadística de una agresión física real, pero psicológicamente sí que quedan dañados durante un tiempo largo, que luego no sé si instituciones penitenciarias es conocedor de esto y se hace eco y interviene terapéuticamente. Por cierto, Pedro, que en Teixeira